Saludos a todos, amantes de la historia intrigante. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes un fascinante video, el enigma desvelado de la piedra Rosetta. Pero detengámonos un momento antes de sumergirnos en este viaje épico. Asegúrense de hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ni un solo detalle de nuestros futuros videos. Y, por supuesto, déjenme saber en los comentarios que han decidido unirse a nuestra comunidad. Les agradezco de antemano por su apoyo. Estén atentos al próximo video, pero antes de comenzar, no olviden suscribirse y dejar ese valioso comentario confirmando su suscripción. Atentos al próximo video. Descubre la piedra Rosetta, la clave maestra del pasado egipcio desvelada. En el fascinante viaje hacia el corazón de la antigua civilización, nos encontramos con una maravilla única que desató el enigma de los jeroglíficos egipcios. La piedra Rosetta, más que una simple reliquia, se erige como el puente lingüístico que conecta nuestro presente con los misterios del antiguo Egipto. Esta insigne pieza arqueológica, inicialmente esculpida durante la dinastía ptolemaica, se alza con jeroglíficos egipcios, demótico y griego, convirtiéndose en una cápsula del tiempo que resguarda un decreto sacerdotal del año 196 a.C. Pero su historia va más allá de las letras grabadas en su superficie. Es un testimonio vivo de la lucha por preservar la identidad egipcia frente a las influencias extranjeras. Acompáñanos en este relato cautivador, donde exploraremos el significado detrás de cada línea inscrita, revelaremos los misterios que la rodean y nos sumergiremos en el papel crucial que desempeñó en la comprensión de un idioma ancestral. La piedra Rosetta, más que una reliquia, es la llave que desbloquea la puerta a un pasado encriptado, invitándote a explorar las maravillas de la cultura egipcia como nunca antes. Prepárate para un viaje en el tiempo con la piedra Rosetta como guía. A mi lado hay obviamente una réplica de la piedra Rosetta. La verdadera piedra Rosetta sería demasiado pesada para ponerla sobre la mesa. Generalmente se exhibe en la Galería 4 de la Galería de Esculturas, pero actualmente está visible en la exposición en la que estoy trabajando sobre jeroglíficos, desbloqueando el antiguo Egipto. Probablemente sepas que la Rosetta Stone nos ayudó a descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios, pero piedra Rosetta es un nombre moderno. Los antiguos egipcios, por supuesto, no lo habrían llamado así. Probablemente lo habrían llamado simplemente decreto. Tampoco sabemos dónde se instaló originalmente. Entonces, aunque el texto nos dice que se habría establecido en cada templo importante de Egipto, no sabemos de dónde era originaria la piedra Rosetta. Lleva el nombre de la ciudad donde fue descubierta en 1799 por soldados del ejército de Napoleón, y los franceses llamaron al actual Rashid en la costa norte de Egipto. Rosetta o Pequeño Ros, y ese es el nombre que se le dio a la piedra tras su descubrimiento. El decreto fue emitido el 27 de marzo de 196 a.C., y durante este tiempo, Egipto fue gobernado por la dinastía ptolemaica, básicamente por los sucesores de Alejandro Magno que conquistaron Egipto en el año 332 a.C. Y son macedonios de habla griega que provienen de Grecia y gobernaron Egipto durante casi 300 años hasta que Egipto se convirtió en parte del Imperio Romano. La piedra Rosetta tiene inscrito un decreto en 3 escrituras diferentes y 2 idiomas. En la parte superior tenemos jeroglíficos egipcios, debajo tenemos demótico, que es una versión cursiva manuscrita de jeroglíficos, y debajo tenemos el griego. Tanto los jeroglíficos como los demóticos representan la lengua egipcia antigua, y el griego, obviamente, representa una lengua griega que en el momento del descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 era conocida por los eruditos, por lo que podían utilizar el texto griego para descifrar jeroglíficos y demóticos y así desbloquear el antiguo idioma egipcio. Pero, ¿qué dice realmente la piedra Rosetta? Fue un decreto sacerdotal redactado el 27 de marzo del año 193 a.C. y emitido por un consejo de sacerdotes que llegaron a la ciudad de Menfis, la antigua capital de Egipto, en la ocasión, y el rey que en ese momento vivía en Alejandría. Durante el período ptolemaico, la capital estaba en Alejandría,
pero los sacerdotes egipcios hicieron hincapié en que querían encontrarse en la antigua capital de Menfis, como nos lo explica la introducción. Pero la parte principal del texto realmente trata sobre dar honores al rey para equipararlo con los dioses. Los sacerdotes enumeran una serie de honores que quieren otorgar al rey. Su estatua puede ser colocada en el templo junto a la estatua de los dioses. La estatua se puede llevar en procesión al lado de la estatua de los dioses. Su cumpleaños se celebra en el templo y la fecha de su ascensión se añade a la fórmula de datación en documentos oficiales. Por ejemplo, los días de Ael están dedicadas las fiestas de Año Nuevo, y todo esto está formulado en una gran frase. ¿Por qué merecía el rey todos estos honores? Obviamente, Ptolomeo V quería demostrar que era un muy buen rey. Hizo muchos actos benevolentes para el país. Así, por ejemplo, protegió al país de los invasores y los rebeldes locales. Garantizó enormes asignaciones al templo. Dio regalos al culto de los animales sagrados, que aún era muy importante durante el periodo ptolemaico. Restauró templos y creó otros nuevos. También redujo los impuestos, lo cual fue muy popular, como puedes imaginar. Y todas estas buenas acciones llevaron al consejo sacerdotal a darle todos estos honores comparándolo con los dioses. Al final del texto, las últimas líneas de cada texto tienen una prescripción sobre la publicación del texto. Entonces, el decreto se habría enviado a todo el país y el texto nos dice que tiene que estar escrito en piedra con escritura sagrada, que son jeroglíficos, escritura nativa, que es la demótica, que vemos en el medio, y la escritura de los griegos. Y la estela tendría que ser colocada en todos los templos importantes de Egipto, según dice el texto. Los templos de primera clase, segunda clase y tercera clase de Egipto. Entonces, si creemos a los sacerdotes, habríamos tenido cientos de esas copias de la Roseta. Piedra distribuida por todo el país. Aunque no estamos completamente seguros de que esto haya sucedido, contamos con otras copias de la piedra Roseta. De hecho, poseemos 3 copias prácticamente idénticas que se encontraron en Egipto. 2 en el norte y una en Elefantina, en la frontera sur. Esto sugiere que el decreto se distribuyó efectivamente por todo el país y probablemente se instaló, tallado en piedra según lo requería el texto, en todos los templos importantes de Egipto. Estos 3 decretos son cruciales, ya que son réplicas muy cercanas al decreto que encontramos en la piedra Roseta, lo que nos ayuda a reconstruir las partes faltantes de la piedra, sobre lo cual hablaré más adelante. Incluso el decreto de Menfis, del cual la piedra Roseta era solo una copia, no era un texto aislado. Contamos con más ejemplares. Este tipo de decreto honorario, emitido por sacerdotes para el pueblo egipcio y el rey, ya se utilizaba en la época de Ptolomeo III. La versión más antigua data del 243 a.C. También fue utilizado por Ptolomeo IV, Ptolomeo V, mencionado en este texto, y su sucesor Ptolomeo VI. Por lo tanto, sabemos que el decreto fue copiado durante unos 150 años y posiblemente más. Sin embargo, todas estas copias son bastante similares, aunque difieren ligeramente en la fraseología. Ya no las encontramos a partir del 182 a.C., tal vez porque en esa época los reyes se sentían cómodos con la celebración de sus cultos en los templos, y la clase sacerdotal estaba bien incorporada al Estado y a la administración centralizada, por lo que ya no veían la necesidad de emitir tales decretos. En total, tenemos 28 ejemplares y aún se están descubriendo. La última fue encontrada en 2011, y quizás haya más copias de la piedra Roseta por descubrir. Como puedes ver, faltan algunas partes, especialmente de los lados, pero principalmente falta la parte superior. No obstante, sabemos, o al menos podemos reconstruir, cómo pudo haber sido la piedra basándonos en textos paralelos y en las copias de la piedra que mencioné anteriormente. El paralelo más cercano proviene de Naucratis, que nos da el texto solo en jeroglíficos, por extraño que parezca, pero es una traducción muy cercana de la piedra Roseta. Esta estela se conserva íntegramente y también tenemos la parte superior.
Según el jeroglífico que indica la estela en el texto, probablemente era redonda, y la longitud total de la estela habría sido de 2 metros. Es típico que una estela egipcia tenga alguna iconografía en la parte superior, dándole un aspecto distintivamente egipcio, como una serie de reyes o dioses. Gracias por llegar hasta aquí.